En el Colegio Gabriel Trujillo se está llevando un proceso etnoeducativo indígena de nombre Expresión Cultural y Artística en Verachamí, con estudiantes afros, estudiantes mestizos y estudiantes indígenas. Se ha trabajado mucho lo que es la identidad, resolver conflictos de aula étnicos que se presentaban. Es una socialización de un programa de indígena, precisamente de la etnia en Verachamí, con todos los estudiantes y padres de familia de este sector. El conocimiento desde nosotros trabajar desde la educación en parte educativa a la parte del conocimiento indígena, la aceptación, digamos, tanto de estudiantes que no reconocen su identidad. Un saludo a toda la audiencia en este programa que refleja lo que vivimos todos los maestros día a día en cada una de las aulas. Este programa es Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las prácticas de maestras y maestros en estos tiempos de pandemia y también en los tiempos en los que teníamos algo de normalidad. Decirle a todos que esta es un programa que sale de las prácticas que evidenciamos en el 2018 y que en el 2019 fuimos a cada una de esas instituciones a observar, a mirar, a analizar cada una de esas prácticas que se están desarrollando en el eje cafetero. Bienvenidos a todos a este gran programa que es para el magisterio, para la comunidad educativa, para los estudiantes y para la comunidad en general que quiera saber cómo funciona la educación en nuestro país. Decirles también que el programa tiene como finalidad dar a conocer el proyecto realizado por las maestras y los maestros en el 2019, mostrar esas prácticas pedagógicas de todos los maestros en general y fortalecer el movimiento pedagógico con las voces de los maestros y las maestras del eje cafetero. Hoy le corresponde este programa al departamento de Risaralda. Nos encontramos con una compañera, ella es Yulmeri. No voy a contar mucho de la compañera para que ella sea quien les diga quién es Yulmeri, dónde trabaja y cuál es el contexto en el que realiza la práctica. Yulmeri, bienvenida y dirígete a nuestra audiencia del programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Un fraternal y cordial saludo de parte de los pueblos indígenas de Colombia, nuestro país. Muy contenta de poder participar en este programa. Mi nombre es Yulmeri Bañol Gaviria, soy etnoeducadora indígena del municipio de Pereira. Trabajo en la actualidad un proyecto etnoeducativo indígena con estudiantes afros, mestizos e indígenas en el sector de Caimalito, en el Colegio Gabriel Trujillo. Pues el contexto de Caimalito es un sector del municipio de Pereira que cuenta con 3 veredas, como es el Azufral, como es la Carbonera y como es Barrio Nuevo.
limita con el río Cauca, con la Virginia, con Cerritos y Puerto Caldas. Tiene la comunidad ya tiene mucha afinidad con la Virginia, ¿cierto? En Caimalito hay presencia de población mestiza, afrocolombiana, indígena. Los estudiantes asisten a los centros educativos de La Carbonera, instituciones educativas en la Virginia, y la mayoría a la institución educativa del Colegio Gabriel Trujillo. Bueno, entonces el sector de Caimalito cuenta con la segunda población más numerosa de familias indígenas, organizadas allá en un asentamiento. Los estudiantes pertenecientes a este grupo étnico reciben educación estatal. Se hace necesario procesos educativos, entonces así como desde la asignatura de educación indígena, se brinda una educación para que la comunidad educativa conozca la historia, los valores y saberes y contribuciones de la etnia Emberachami. Bueno, muy bien. Bienvenida entonces al programa Prácticas Pedagógicas para la Paz. Me gustaría una pregunta antes de ir ya al tema de tu práctica, y es el tema del gremio de la cultura indígena en el magisterio. Me gustaría que le contaras un poco a nuestra audiencia cuál es la diferencia que hay que tiene que ver con los decretos de los docentes en lo que corresponde a la cultura indígena. Cuéntales un poco de qué trata y cómo te diferencias también de algunos maestros que tienen otros decretos. Bueno, iniciamos por decir que hay mucho desconocimiento sobre la asignatura, sobre el trabajo que nosotros realizamos dentro de directivos, dentro de los maestros. Nosotros estamos nombrados con un decreto que se llama el 804 de 1995 de educación para grupos étnicos, donde no solamente nosotros somos maestros de aula, ¿sí? Sino también estamos vinculados con las comunidades indígenas, con las familias indígenas de el municipio de Pereira. Es por eso que nuestra labor cuando estábamos en normalidad académica no dependía, digamos, de 8 a 12 o de 12 a 6, sino que nosotros somos unas personas que debemos de velar también tanto por la labor académica con nuestros estudiantes también, como por el bienestar de las comunidades, de las familias indígenas, censadas o no censadas de las organizaciones indígenas de aquí de Pereira. También tenemos la labor de educación comunitaria con la comunidad indígena. Yulmeri, ¿cómo se denomina su práctica? ¿Cómo la nombraste? Mi práctica se llama Proyecto Educativo, Expresión Cultural y Artística en Emberachami. ¿En qué consiste tu práctica? Explícale un poco a la audiencia qué es lo que haces en la práctica, cómo se originó, por qué, digamos, por qué se dio esa idea de hacer esta práctica en este colegio y en esta zona de este barrio de Pereira. Bueno, vamos al inicio de la enseñanza etnoeducativa aquí en Pereira. Desde el Cabildo Indígena Curmado. El Cabildo Indígena Curmado es la organización que agrupa a las familias indígenas acá en Pereira. Surgió una necesidad inicialmente fue de educación propia, de que nuestros niños indígenas estuvieran recibiendo una educación con maestros indígenas, ¿cierto? Buscando continuar con la cultura indígena, con el idioma indígena como comunidades indígenas. Esta propuesta fue pasada a la Secretaría de Educación.
nosotros llevamos una propuesta, un diagnóstico en el año 2005 sobre los estudiantes indígenas para primaria y para bachillerato. La Secretaría de Educación estudió la propuesta y en eso entonces hizo el nombramiento de 3 etnoeducadores para la atención, pero no fue en educación propia, sino que ellos optaron más bien por la etnoeducación, haciendo énfasis en la inclusión, ¿sí? Entonces, se nombraron los 3 educadores para solamente tres sectores donde había mayor número de familias en Vera, ¿sí? Quedando desprotegido y que aún continúan nada más 3 educadores, quedando desprotegida muchos estudiantes indígenas que no en este momento no están dentro del programa de educación. ¿Quiénes participan en la práctica? Obviamente los estudiantes, pero ¿solamente indígenas o también la comunidad en general? Bueno, de pronto ahorita tú me preguntaste si se me pasó. ¿Cuál es la práctica de nosotros? ¿Qué es el trabajo de nosotros? Nosotros somos docentes indígenas que incorporamos saberes culturales, tradicionales, científicos, técnicos y tecnológicos de la etnia en Verachamí, con estudiantes afro, mestizos e indígenas, pues en el desarrollo de la práctica docente. Queremos construir conocimiento significativo para nuestros estudiantes. Nosotros somos profesores creativos en constante formación y abiertos al diálogo. ¿En qué consiste la práctica? ¿Tú qué haces con los estudiantes en el aula? Nosotros tenemos mediante un plan de estudios elaborado con la comunidad en Vera, los educadores, la Secretaría de Educación. Desarrollamos este plan de estudios con los estudiantes indígenas, enfatizando sobre la cultura, sobre los conocimientos tradicionales del pueblo ancestral en Verachamí. ¿Por qué esta práctica está inscrita o por qué la tienes en la expedición pedagógica? Porque con esta educación diferencial, estamos dando un aporte a la paz puede ser del municipio y al mismo tiempo del país. Bueno, ahí se me está adelantando un poco a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es por qué las prácticas que haces en el aula, eh, ¿cómo contribuyen a la paz? ¿Cómo construyen paz? ¿Por qué crees tú que tu práctica construye paz? Porque en la actualidad la presencia de las comunidades indígenas es una realidad acá en el municipio, ¿cierto? Entonces, se está dando de que en todos los centros educativos de Pereira encontramos comunidades indígenas y de descendencia indígena. Esto lleva cuando desde la educación no se trabaja la parte, digamos, de identidad, lleva a conflictos a veces culturales, ¿cierto? Que la asignatura de educación indígena mediante la educación está trabajando esta parte de conocimiento, de socialización de un grupo de personas que a veces es desconocido para la mayoría. Sí, entonces estamos nosotros compartiendo, mostrando esa parte de las vivencias de las comunidades indígenas para lograr una convivencia pacífica entre los grupos humanos mestizos, afrocolombianos e indígenas. ¿Por qué esta labor
se debe diferenciar de la educación común y corriente? ¿Por qué debe existir una diferencia allí frente a la cultura indígena y la educación del ciudadano en lo urbano o lo rural? Por el enfoque cultural, porque los grupos étnicos estamos catalogados, pues desde la construcción política, de las leyes, hemos conseguido un reconocimiento de que de un vivir diferencial, de tener unas costumbres, tener una forma de vida diferente a los mestizos. Entonces, cuando cualquier persona ignora sobre la parte diferencial, pueden haber muchas confrontaciones, ¿cierto? Entonces, desde esa parte, desde el enfoque diferencial, tanto en comunidades indígenas como afrocolombianas, apunta a lo que es la etnoeducación, tanto indígena como afrocolombiana. Ya vengo encontrando el camino para regresar a ese hermoso lugar. Aprieto mi paso y sonrío. ¿Acaso esta senda ya me es familiar? Me guían las aves del monte en el bello horizonte y el agua del río en que solía nadar. Bolívar devuelve los viejos resguardos que me había quitado el perfido invasor, y brota un puñado de indios visionarios que encienden la llama contra la sonriente y su brisa del mar. Te buscaré bajo el cielo de estrellas. La alegría, el sol y el oro. El azul representa el espacio, el mar y el cielo. El rojo representa la raza y la sangre. Para regresar a ese hermoso lugar, aprieto mi paso y sonrío. Carari fue el fundador de la sociedad Indorachamí. Él recibió el poder y la sabiduría con el cual creó al hombre, el sol, la luna, las estrellas, y trajo al mundo humano el maíz hecho en tan altas y un escalofrío me interrumpe al andar. Ay, 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 Si visitas a una comunidad o familia indígena, ten en cuenta: saluda primero a los ancianos y mayoras. Brinda un saludo general para todos. Evita saludar en particular niños, mujeres casadas, comprometidas o señoritas. Los hombres no deben saludar de mano a mujeres casadas, comprometidas o señoritas. A los niños se les saluda en el contexto escolar. Sacabarisma. Vía Evarisma. Sacabariciudama. Saca Evaricidama. Sacauma. Vía Goma. Saca Duanuma. Vía Duanuma. Saca Kiusma. Aja Kiusma. Tengo entendido que a ti te toca atender comunidad indígena, pero también te toca atender a estudiantes, digamos, porque el colegio no es que sea especializado solamente en la parte indígena. Entonces te toca tener esa multiculturalidad en clase. ¿Cuáles han sido como las dificultades o, bueno, las fortalezas de atender? ¿Qué llegan a aprender los niños los unos de los otros? Pues se presentan tanto dificultades como fortalezas. Yo creo que son más las fortalezas que las debilidades, ¿cierto? Pero creo que dentro de
Dentro de las debilidades, con los niños no ha surgido ningún problema porque los niños aprenden de todo, los niños, las mentes de ellos son como una esponjita, ¿cierto? Cara Sakaduma Vía Buma. Profe Yulmeri, aquí le muestro mi trabajo. Profe Yulmeri, lo que yo entendí de la ley de origen de los Embera Chamí es que ellos no sabían que en el mundo habían más seres humanos, animales, agua, sino que ellos creían que el mundo era un desierto. Carabi fue el fundador de la sociedad Embera Chamí. Él recibió el poder y la sabiduría con el cual creó al hombre, el sol, la luna, las estrellas y trajo al mundo humano el maíz y el chontaduro. Profe, espero que me haya ido muy bien en el trabajo. Unudai, Dios la bendiga. A veces se ha presentado inicialmente cuando llega el programa nuevo a cualquier institución, se ha presentado, digamos, inconformidades con los padres de familia, donde ellos argumentan porque una materia indígena, porque si ya ellos son del pasado, pues son palabras que se le ha escuchado a los padres de familia, si ellos ya son del pasado, si o mi hijo no tiene nada que ver con lo indígena, porque tiene que asumir. Ahí es donde debe estar uno, digamos, en la capacidad como docente de explicarles a los padres de familia, no obligarlos, pero mediante una concientización de que las comunidades indígenas estamos presentes, de que no somos del pasado, de que existimos en este momento, de los valores culturales, de los valores que hemos aportado a lo que es ahora, digamos, en la actualidad, ¿cierto? Debilidades a veces con los mismos docentes y directivos docentes, debido a que ellos no tienen ni idea ni quieren asumir la responsabilidad de nosotros, nos catalogan es como profesores de primaria, de las áreas normales. En la actualidad también existe algo que debería de mejorar, y es que pues no existe en la educación estatal como una evaluación diferencial para estudiantes pertenecientes a los grupos étnicos afro e indígena, que son los que actualmente están dentro del municipio de Pereira. Nuestros estudiantes son igualados con la comunidad mestiza y no tienen en cuenta el factor cultural de las familias indígenas y las familias afros, y al mismo tiempo desvaloran porque no utilizan estos niños ni les dan la importancia para que antes los mestizos, la mayoría, aprendan de las culturas afroindígenas, sino que son subestimadas. Dentro de las fortalezas, la fortaleza yo creo que más grande que ha tenido el programa de educación indígena es la visibilización de el pueblo de Embera Chamí ante la comunidad educativa. Se dan espacios escolares de diálogo en torno a la diversidad cultural del país, que eso se logra dentro de las clases de la educación indígena. Hemos incorporado manifestaciones culturales a través de juegos tradicionales, de la danza, de los cantos y la tradición oral que es inherente dentro de las culturas indígenas del pueblo de Embera Chamí. Se ha evidenciado el respeto y la valoración de los estudiantes a la diversidad de las instituciones, la diversidad de las instituciones educativas donde trabaja el programa de educación indígena. En la actualidad se comparte saberes y vivencias en el desarrollo del proyecto, como yo te digo, se llama Expresión Cultural y Artística Embera Chamí. Y no quiero decir que hemos logrado el 100%, no, porque como yo te digo, es un proceso, vamos en un proceso y es difícil porque sí hay inconvenientes con la educación estatal que lleva años y años y años, y ahora mucho más con un programa, digamos, que se puede plantear que es nuevo, ¿cierto? Entonces, en este transcurso se ha visto una convivencia pacífica entre
nuestros estudiantes indígenas, afrocolombianos y los mestizos, pues debido a que esos problemas, esos inconvenientes, yo digo inconvenientes porque todo, todo tiene solución, esos inconvenientes étnicos se van atacando desde el conocimiento, como era, digamos, en la institución educativa, las peleas se daban por, digamos, la identificación de nuestros niños con el término meme, con el términos despóticos, pues que de todas maneras uno les va explicando a los niños y va trabajando esa parte, y entonces va eliminando como esas barreras culturales. Bueno, Yul, regálanos, por ejemplo, una situación, una anécdota que hayas tenido en el aula de clase. Por ejemplo, tú nombrabas ahorita el trato que le daban a la cultura indígena. Entonces, regálanos un poquito allí como ejemplo de lo que tú haces en el aula. Bueno, en cierta ocasión yo entré a un aula y entonces le dijo un niño mestizo al indígena, le dijo, este sí es mucho meme. Y entonces el niño vino y lo golpeó. Entonces ya vino la profesora de grupo y me dijo, ay, profe, vea, es que vea, esto pasa y esto pasa. Entonces yo lo senté, entonces ya en el tablero, entonces yo empecé a dibujar una palma, ¿cierto? Entonces todo el mundo quedó callado, todo el mundo pues, ay, ve, profe, hacemos esa palma. Y yo le dije, no, no la van a hacer, es que esto es meme. Entonces, ay, profe, ¿cómo así? Eso es una palma de chontadura. Uno decía chontadura, el otro decía, bueno, de diferentes. Entonces yo le dije, no, mira, para la cultura de nosotros, para la comunidad indígena, meme significa palma. ¿Y qué utilidades tiene la palma? Entonces empezaron, que mire, que esto, que lo otro, que hacemos casas y todo. Entonces con eso, mediante esa explicación, entonces toqué ese tema donde yo les decía, yo les decía que el indígena tiene nombre, tenemos unos nombres que se nos podía decir, pero era que sí, como si a mí me decían, digamos, Laura, yo no me llamo Laura, yo soy Mary. Entonces al indígena se le puede decir embera, indígena, digamos, femenino, India, le expliqué también por qué venía la palabra de indio, indio viene de un continente, les dije yo que en el continente la gente era muy inteligente, que esto y que lo otro. Bueno, lo de Cristóbal Colón me les metí. Luego le pregunté a la profesora, volvió, bueno, también luego ya hablé con los dos niños y les dije, le dije yo, mire, yo soy indígena, yo soy profesora indígena y mi nombre es, entonces, bueno, entonces empezamos a trabajar esa parte, y creo que sin violentar a nadie, es la concientización, eso es lo que hace la educación, es trabajar esa parte, digamos, de ignorancia. Ignorante, yo digo que no es aquel que es bruto, ¿no? Como dicen, no, ignorante es el que ignora. Entonces, a partir desde los conocimientos, entonces uno va tratando de eliminar esos inconvenientes culturales, yo digo inconvenientes. ¿Se podría decir que tu práctica contribuye también en esa convivencia educativa? Claro que sí, y no solamente, sino que en el área de educación indígena nosotros trabajamos también nuestro idioma nativo, porque en muchas ocasiones siempre le hemos dado, y no estoy desvalorando, porque uno tiene que reconocer, digamos, sí, de las comunidades mestizas y afros todo lo bueno, el inglés, pero pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Por experiencias personales mía y de mi comunidad, yo creo que es más probable que yo dentro de mi país me pueda ir a visitar un pueblo indígena, una comunidad indígena, pueda, digamos, ir a ejercer mi trabajo en un resguardo indígena, por lo que es más cercano que de pronto, digamos, yo pueda viajar a otros países, a Asia, a Estados Unidos, ¿cierto? Por la lejanía, por la economía.
Entonces, yo estoy trabajando el rescate en los niños indígenas. En los niños indígenas, como yo te digo, yo no puedo llegar a un niño indígena a esforzarlo, tienes que decir que tú eres indígena. No, yo tengo que demostrarle al niño qué importante es mi cultura para que él también se identifique como indígena, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este momento? Comparto nuestro idioma nativo, ¿cierto? Lo comparto con los niños mestizos y hay unos que les gusta demasiado y no se quedan solamente con mi clase, sino que me están preguntando, venga, yo necesito que usted me enseñe a formar frases. Profe, yo necesito que usted me adelante. A veces dicen los mestizos les ha gustado mucho el área de educación, ¿sí? También, también lo que yo hago es dar importancia a nuestros saberes, porque yo siempre he dicho que la comunidad indígena tenemos tecnología, ¿cierto? La tecnología ahora la estamos llevando siempre a un computador o a lo último de eso, pero no, la tecnología para nosotros es desde los procesos, digamos, de agricultura, desde cómo pescamos, desde nuestra artesanía, todo para nosotros y nosotros somos pilares dentro de todo lo que hay en la actualidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que esa es mi labor es socializar el área de etnoeducación indígena con todos sus componentes, que son componentes ricos, tanto culturales, gramaticales, de experiencias. Es un plan de estudios muy integrado. Tienes entonces muchos niños que practican la lengua de ustedes y también, digamos, los indígenas perfeccionan también el español. Sí, sí, ahí tenemos estudiantes que están muy, pues, hasta en la actualidad, yo no he podido, pues, digamos, por lo que, como yo te digo, por el poco, no sé, las horitas que tenemos, que puedan hablar en verachamí mestizo, no, pero sí van muy adelante en el idioma, hacen frases, cantos enteros. Mae, Maera, Sakabari, Biabuca, Dauchiabuma, Biaka, Dauchiabuca, Ajá, Bia, Biabuma. El proceso ha sido muy bonito esa parte, sí, y esos niños que aprenden el idioma, esos estudiantes van a ser los próximos profesionales con una visión intercultural, que eso es lo que se debe para el futuro, personas que distingan, que acepten y que valoren todos los grupos humanos del país. ¿Cómo ha sido la situación educativa de ustedes y de cada uno de los estudiantes indígenas en estos momentos difíciles de pandemia, de esta emergencia de salud? Se ha tenido muchas dificultades por parte de los estudiantes indígenas y padres indígenas, comunidad indígena, en el sentido de que cuando no existía la pandemia, los niños estaban guiados por sus maestros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dicen los padres y las madres que esa labor ya la tienen los padres, ¿cierto? Y que algunos no están en capacidades de enseñar porque son analfabetas, porque no se entiende el español, porque muchas circunstancias, por el factor diferencial cultural que existe, pues, que nosotros para medirnos, digamos, a la mayoría, digamos, de mestizos, no somos capaces, ¿cierto? Entonces, hay muchas dificultades en los talleres, en el entendimiento, en llevar el proceso educativo desde el hogar. Hay muchas dificultades. Bueno, y ya casi finalizando el programa,
Solamente nos quedarían allí dos preguntitas. Una sería, bueno, el apoyo de la institución y el apoyo del Estado. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, de la institución educativa, eh, yo creo que el Gabriel Trujillo no tiene la conciencia aún todavía, digamos, para saber la importancia de tener un grupo muy significativo de estudiantes y tener el proceso de la educación, porque muchas veces, pues, digamos, ellos han dicho que no, que por qué no coger, digamos, los niños indígenas y que la profesora indígena solamente le enseñe lo de ellas, donde, o sea, están como negando esa parte de la educación indígena con toda la comunidad. Por esa parte, pero creo que está al mismo tiempo, todavía como yo le decía inicialmente, desconocimiento, digamos, de las funciones de un educador. Estatal también estamos muy abandonados porque no puede ser que con teniendo una población estudiantil identificada como indígena, subida al CIMAC y es numerosa, solamente existan 13 educadores, también al mismo tiempo, pues es de denuncia que nosotros los educadores tenemos más de 10 años y aún seguimos en provisionalidad, ¿cierto? Nosotros no tenemos las condiciones de un maestro igual, nosotros no escalafonamos, el sueldo de nosotros, pues digamos, no es, al no escalafonar, no sube nuestro nivel salarial. Eh, a veces trabajamos como con las uñas también porque no estamos muy abandonados en materiales, digamos, para el área de educación. Entonces, sí nos sentimos tanto para las comunidades indígenas como los docentes indígenas, nos sentimos muy desprotegidos por el Estado, porque no, hay centros educativos donde hay asentamientos donde no está el programa de educación y no está afianzando a estas familias, a estos estudiantes. Bueno, Yul, desde la expedición pedagógica del Eje Cafetero, te damos el agradecimiento por estar acá. Te decimos también que felicitaciones por esa gran labor. Sabemos que es de esfuerzo, de sacrificio, de un perfil vocacional muy grande el que se debe tener. También igual las diferencias que hay entre estos maestros en cada uno de sus decretos, que también está en lo económico, están las garantías, está en lo de ascenso, y que no debería ser así, pues que ustedes también hacen la labor como la hacemos cada uno de nosotros, cada uno de los maestros. Entonces, felicitarla de parte del programa Prácticas Pedagógicas para la Paz, visibilizando las prácticas de maestras y maestros del Eje Cafetero. Le queremos decir que continuamos dando ese apoyo, y ojalá todas estas personas que hoy nos acompañan en este programa, que son nuestra audiencia cada 8 días, todos los viernes, 5 de la tarde, por la plataforma de movilización social por la educación, con la colaboración de Planeta Paz y con muchas organizaciones que se han unido en este trabajo para mostrar estas prácticas. Esta es la verdadera educación, una educación no con pedagogía, sino geopedagogía, que es la educación que se hace desde cada uno de los territorios. Yul, solo queda la última, y es que te despidas de esta audiencia del programa y le regales un mensaje corto para los expedicionarios y expedicionarias, no solo a las del Eje Cafetero, sino a nivel nacional.
Bueno, primero que todo, pues yo creo que darle los agradecimientos y estamos muy contentos de ser parte, digamos, de este gran equipo de expediciones pedagógicas. Mi mensaje es que la presencia de las comunidades indígenas aquí en Pereira exige una actualización, digamos, conceptual, metodológica, y los maestros tenemos que tener unas relaciones sociales con las organizaciones, ¿cierto? Es muy complejo que los estudiantes indígenas se ubiquen, digamos, en una cultura mayoritaria, pues ya que los conocimientos tradicionales y valores contrastan. Entonces se requiere es una educación con enfoque diferencial para los estudiantes pertenecientes a los grupos los grupos étnicos. Es por eso que la educación le apuesta a la inclusión diferenciada, respondiendo a las características y condiciones específicas de las comunidades en Verachamí. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Excelente el día de hoy. Es para nosotros de máxima alegría tener experiencias tan bonitas como estas y más cuando tienen que ver con las culturas indígenas, cuando tiene que ver con la multiculturalidad, cuando tienen que ver con la inclusión. Todo esto a la expedición pedagógica, créame que nos llena de mucha felicidad. Agradecerle también a toda la audiencia de Prácticas Pedagógicas para la Paz. No olvide suscribirse al canal, no olvide dejar todos los viernes a las 5 de la tarde algún mensaje en el chat, alguna duda que se tenga, y también si quiere ser incluido en esta expedición pedagógica, también puede solicitar esa parte. Estamos abiertos a recoger todas las experiencias pedagógicas que se van realizando día a día por cada uno de los maestros en el aula. Hoy creo que aprendimos muchísimo, y para los que no son docentes, decirles que nosotros, cada uno de los profesores, de los maestros que están en cada uno de los colegios, en este momento estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Nuestro horario se ha duplicado, se ha triplicado. Tenemos que pagar, digamos, unos planes de celular, un internet, colocar a disposición nuestros computadores, las cámaras. Si no se tenían, nos tocó conseguirlas. Nos toca buscar la manera de cómo llegar a cada uno de esos niños en cada uno de los territorios, e igualmente hacerle llegar la información a los niños que tienen muchos problemas de conectividad, y también en el momento en el que nosotros debemos atender a esa comunidad, y esa comunidad está en dificultades de solidaridad. Muchos de los maestros lo han hecho. Muchas instituciones han recogido, digamos, los mercados, la ropa, alguna situación con la que se pueda ayudar a ese trapo rojo que sale en las casas, o a ese SOS de que necesita algo de comer, o necesita una compañía para poder tener una vida digna. Y esto también allí podemos complementar con que la necesidad de un proyecto, de una renta básica para la comunidad menos favorecida, siempre vamos a estar reclamando eso, porque pues no es justo que nuestra comunidad, nuestros estudiantes, nosotros como maestros que conocemos a cada una de las familias y sabemos las condiciones en las que vive, necesitan de una renta básica en su gran mayoría, porque no cuentan con los recursos para subsistir y sobrevivir en estos tiempos de pandemia. Entonces, termina en esta ocasión el programa, pero se mantendrá vivo cada que un maestro, una maestra nos permite visibilizar cada una de sus prácticas geopedagógicas, prácticas que hacen desde los territorios para llevar
la educación a cada uno de esos estudiantes. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa. También tenemos muchas experiencias más de este estilo, de esta temática de las culturas indígenas, porque tenemos compañeros en el Cauca, compañeros en Río Sucio y los compañeros que están aquí en Pereira. Entonces los esperamos en el próximo programa, esperamos que les haya gustado. Hasta pronto.